Bien, vamos con los tensores. Como veis, muchos tipos diferentes y como os decía, nunca tengo suficiente. Todo esto son tensores y cada día fabrico alguno nuevo. Vamos a ver un poco diferentes tipos. Fundamentalmente yo los separaría en dos tipos. Unos, los que se colocan en la zona opuesta a los pernos estarían aquí. Estoy colocándolo enfrente. Suelen ser de este tipo. Aquí veis una varilla doblada, se introduce abajo y hacemos tensión comprimiéndola. Creo además que es el tipo de tensor más adecuado para empezar a ganzuar. Entre otras cosas, nos va a proporcionar un punto de apoyo. Si intentamos manejarnos con la ganzúa y no sabemos todavía apoyarnos aquí, muchas veces va a pasar que caemos abajo, es muy incómodo, no tenemos un punto de apoyo bueno y este tipo de tensores nos lo proporciona. Al ocupar este espacio ya no es posible caernos y podemos manejarnos fácilmente desde aquí sin ningún problema. Uno de los problemas de este tipo de tensores, que es además el error más común que se comete al comenzar a ganzuar, es que si lo colocamos mal, lo que hacemos es que bloqueamos nosotros mismos el giro del rotor. La parte de abajo del tensor se clava en el cuerpo y somos nosotros los que estamos bloqueando el giro del rotor. Quizás lo vemos más fácil así. Esta parte del tensor se clava en el cuerpo del cilindro y hace que no gire el rotor. Creemos que hacemos fuerza, que estamos girando, pero no estamos girando. Tenéis que tener cuidado con eso. Tenéis que aseguraros que el rotor tiene movimiento. Incluso elevar y dejar un pequeño espacio ahí si creéis que está rozando. Si veis que empezáis a ganzuar apoyándoos y llega un momento en el que no tenéis feedback, no notáis nada en ningún perno, probad a levantar el tensor, apoyarlo más arriba, aseguraros de que no está rozando con el cuerpo y veréis que seguramente tenéis sensaciones diferentes. Para mí, el tensor más adecuado para empezar, el más sencillo de utilizar. Hay diferentes tipos, diferentes anchuras, diferentes grosores. Este es mucho más fino, como podéis ver. Diferentes diseños. Todo lo que os podáis imaginar. Es común hacer tensores específicos para una cerradura que plantea algún tipo de problema de accesibilidad. Comerciales, caseros, de todo tipo. Yo tengo de todos y utilizo todos. En este tipo quiero llamaros la atención sobre las dos opciones que tenéis. Como veis, este es simplemente una varilla doblada y esta le han hecho un giro para apoyarse sobre el perfil en plano. Esto, en mi opinión, no es solo por comodidad. Esto lo que hace es que este tensor sea mucho más flexible y eso influye en el ganzuado. Probad los dos, probad este tipo de tensor más rígido, para mí es mejor, transmite mejor las sensaciones, y probad también este otro, puede que transmita peor las sensaciones, pero esta elasticidad también absorbe nuestros errores y eso puede ser muy importante, sobre todo al empezar. El hecho de que sea elástico hace que se absorban errores. Probad los dos. Es cuestión de sensaciones y de aprender. Pero no es un capricho, no es porque sea más cómodo. Este tensor se comporta de manera diferente porque es más elástico y este es más rígido. Aquí lo podéis ver. Aquí la tensión se transmite mucho mejor.
¿La otra opción cuál es? La otra opción son tensores que se colocan en la parte de los pernos, aquí arriba, ahí lo tenéis. Ventajas e inconvenientes. Estos tensores son más rígidos en general, para mí dan un control muy bueno sobre la apertura, permiten un control total sobre el rotor, si lo muevo atrás o adelante el rotor me sigue, pero puede estar al principio cuando estamos aprendiendo, está en el peor sitio porque puede molestarnos a la hora de circular con la ganzúa. Podemos estar cometiendo un error muy común y es que este primer perno hay ocasiones en el que está muy cerca del borde. Vamos a ver si enfoca. Ahí veis el primer perno, puede estar muy cerca del borde y si el tensor va muy adentro, podemos estar ahora presionándolo y nos dará sensaciones erróneas. Podemos estar tocando ese perno y frenándolo nosotros con el tensor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Colocar el tensor y cerciorarnos sin hacer tensión de que ese perno se mueve. ¿De acuerdo? Pueden ser comerciales, pueden ser caseros, todos funcionan igual, no hay ningún problema. El que más utilizo yo es este, que es una simple varilla de limpiaparabrisas y que coloco en la parte superior. Se adapta a todos los bocallaves y es la cosa más barata y más sencilla de fabricar. Se fabrica en 2 minutos. Funciona perfectamente. Cuestión de gustos, cuestión de bocallave. Al colocarlo arriba tenemos todo el espacio de abajo libre. Si es que necesitamos circular, por ejemplo, con un gancho muy largo, si colocamos un tensor abajo, puede que el gancho no entre bien. Colocando un tensor arriba, podemos meter el gancho, girar y llevarlo a donde queremos llevarlo. Cuestión de accesibilidad, de forma del bocallave, de la ganzúa que vemos que es necesaria para ganzuar esa cerradura. Tenemos 1.000.000 de opciones, todas son válidas, pero mi recomendación para empezar es un tensor sencillo. Este es de un set chino barato, colocado en la parte inferior, asegurándonos de que no estamos bloqueando el giro, y utilizarlo como punto de apoyo para circular con la ganzúa. Creo que es la manera más sencilla. Cuando vayáis avanzando podréis ir variando y probando diferentes tensores. También es común en los sets chinos este otro tipo y se puede utilizar en la parte de abajo de esta manera, muy eficaz. Muy eficaz. Ahí lo tenéis, podéis hacer tensión y trabajar perfectamente los pernos. Funciona también muy bien, depende de si nos cabe en el bocallave o no. Nunca vais a tener suficientes tensores, nunca. Bien, ahora que hemos visto ganzúas y tensores, vamos a ver cómo se manejan en el siguiente vídeo. Vamos a ello.